Pues este es nuestro tema, la obsesión de convertirse en padres. ¿Has vivido en tu familia, en tu grupo de amigos, esta situación cuando está la pareja feliz, recién casados, empiezan a tener todas sus previsiones y ya quieren tener hijos y resulta que los hijos no llegan? ¿Qué pasa en una relación de pareja cuando los hijos no llegan, Arturo? ¿Qué pasa cuando se empieza a buscar activamente el tener un hijo? Como cuántos padres pues ni buscan a los hijos y de repente porque llegan los hijos se hacen padres y se hace pareja, pero cuántas parejas quieren hijos y no se hace y no llegan. ¿Qué Sí, pasa? ¿De dónde nace la obsesión? ¿Cómo poder vencer esta obsesión? ¿Y cuál sería una manera saludable de enfrentar un conflicto como sería el no poder tener hijos? pues fíjate, es un conflicto interno y con frecuencia este conflicto interno se convierte en un conflicto grave. Eh, Incluso a veces en un conflicto auténticamente neurótico. Eh, Fíjate, cuando un conflicto pudiéramos decir que se convierte en un conflicto neurótico? Bueno, pues cuando la persona tiene una necesidad muy fuerte, tiene una necesidad imperiosa de atender esa necesidad y literalmente no puede. Entonces no puede abandonar la necesidad y no puede cumplir la necesidad. Y fíjate que hay muchas situaciones en las cuales las personas tienen necesidades neuróticas u obsesivas. Fíjate, por ejemplo, existe aquí en este caso, en el tema que nos ocupa hoy, la obsesión, la necesidad compulsiva, la necesidad enfermiza de convertirse en padres. Pero puede haber muchas otras obsesiones o compulsiones. Hay personas que tienen una obsesión por el dinero o una compulsión por el dinero. Hay quien tiene compulsión, obsesión por el sexo. Hay quien tiene obsesión o compulsión por las compras. Hay quien tiene obsesión o compulsión por la limpieza. Hay quien tiene obsesión o compulsión por el orden, etcétera. Fíjate, la raíz primera de las compulsiones o de las obsesiones es un daño emocional, un daño en la raíz de la personalidad que normalmente se produce desde la infancia. Hay muchas situaciones que pueden producir estos daños, el abandono de los padres. Fíjate, y el abandono de los padres a veces no es ni siquiera que el papá que tiene que irse o que se va porque es alcohólico. No, no, no. Hay, por ejemplo, personas que viven en familias muy acomodadas, con muchos recursos económicos, en donde el papá, por la obsesión de hacer dinero, pues simplemente está ausente. Entonces, o bien el papá o la mamá son muy agresivos, son muy violentos, son muy exigentes, exageradamente exigentes con los niños pequeños. Y todas estas experiencias van generando daños emocionales. Del daño emocional, del daño a la personalidad, es que se generan las compulsiones y las obsesiones. Fíjate, porque toda obsesión o compulsión tiene como propósito el paliar, el atenuar, el disminuir el sufrimiento, el dolor que una persona tiene. Y esto lo vemos pues todos los días. Hay muchísimas personas que tienen en mayor o menor medida este tipo de daños y por eso vemos tanta compulsión en las personas el día de hoy. Una de ellas es justamente la obsesión o la compulsión de convertirse en padres. Fíjate, yo creo que aquí se juntan como dos cosas. Por una parte, esto que estábamos diciendo, una compulsión que viene de heridas emocionales de la infancia, de un interior que está lastimado, que está desajustado y que tiene una necesidad de aliviarse. Pero se junta con algo que es totalmente normal, que sería el instinto de la paternidad o el instinto a la maternidad. Diríamos, el hombre y la mujer parece que genéticamente tenemos este instinto a convertirnos en papás o en mamás. Nada más que ese instinto se puede convertir justamente en una compulsión. Por ejemplo, una persona puede tener necesidad de comer, por supuesto. Si comer es un impulso natural, es un impulso de sobrevivencia. Pero hay personas que tienen una compulsión a comer o una compulsión a no comer.
Fíjate, por ejemplo, la anorexia o la bulimia están vinculadas con la necesidad de mantener una imagen que les lleva a la necesidad de no comer o de vomitarse lo que están comiendo. Hay personas que tienen todo tipo de compulsión o obsesión. Y esto, decíamos, es el indicador de que hay un daño, y la compulsión es el intento para aliviar o por aliviar este malestar interno. Entonces, la necesidad de tener hijos, o el deseo o el impulso a tener hijos, es absolutamente natural, y sobre todo cuando el hombre y la mujer, en una unión amorosa, como es el matrimonio, o debería serlo, pues se unen buscando formar una familia. Y para formar una familia, pues el deseo natural es de tener hijos. ¿Qué sucede cuando una persona, porque era la pregunta inicial, qué sucede cuando en una pareja que legítimamente se ha casado, que quiere formar una familia y desea tener hijos y no puede? Porque aquí el tema es la obsesión de convertirse en padres. Puede ser que pueda o no pueda, pero si la compulsión existe, significa que hay un desajuste, un desequilibrio en la persona, y se va a convertir en un desajuste en la relación.